A continuación le cedemos la palabra al antropólogo Lucio Lara. Él estudió la carrera de Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, así como el diplomado en Museología en la Pinacoteca Virreinal de San Diego. Actualmente profesionalmente se ha desarrollado como investigador, docente, asesor, gestor cultural, museólogo, museógrafo, curador y fotógrafo. En algún momento fue investigador del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas en la entonces CEDUE, y ha desarrollado diversos proyectos de investigación ecológico-territorial y participación comunitaria en regiones indígenas de varios países de América Latina. Durante 4 años coordinó el curso Pueblos Indios, Biodiversidad y Política Ambiental dentro del Programa Universitario de Medio Ambiente del PUMA, de la UNAM, y es el coordinador de este coloquio Cultura e Historia Socioambiental de México. Bienvenido. Muchas gracias, maestro. Buenos días. Pues yo les voy a comentar acerca de la relación del cambio climático y un proyecto que desde hace tiempo estoy trabajando y en realidad que ahora retomo después de varios años, y es un proyecto que surgió justamente de la necesidad de plantearnos una perspectiva distinta a las diferentes versiones de la realidad. Entonces lo que les voy a mostrar en estos 20 minutos va a ser justamente este proyecto que, les repito, se titula Relatos de lo Profundo. Es una investigación, pues digamos, entre la etnobiología, la antropología y la historia de las mentalidades, en donde lo que trato de hacer en Relatos de lo Profundo, percepciones indígenas del cambio climático, es incluir la variable de la percepción en lo que se refiere a estas formas en las que los diferentes grupos indígenas, no solo de México, estoy hablando de América Latina, los diferentes grupos indígenas, los pueblos indígenas de América Latina, están percibiendo diferentes cambios en la naturaleza, en particular en sobre cambio climático, que me parece una categoría que engloba diferentes fenómenos que ya comentaron los dos ponentes, los dos conferencistas anteriores de una manera estupenda. Tanto el doctor Lassi como la maestra Muñoz Sevilla nos plantean precisamente una serie de problemas relacionados con la seguridad alimentaria, esta cartografía interesante que está haciendo el Centro Mario Molina sobre el cambio climático y estos elementos que abundan de manera interesante en este tema. Permítame un segundito. El acordeón. No, es que tengo una anotación aquí. Traigo esta hojita porque hice una anotación ahorita importante que comentaron los ponentes, una reflexión interesante sobre este tema. Debo advertirles, como ayer platicábamos en el taller, que nosotros desconocemos los que piensan los demás en el país. Quiere decir nosotros los mestizos. Desconocemos siempre no hemos sabido qué piensa la población indígena acerca de lo que ocurre en nuestro país y no nos interesa. Digo, a algunos sí, a otros no. Pero lo que necesitamos saber es precisamente qué está ocurriendo y cómo se percibe, porque culturalmente es muy interesante. Además, las explicaciones, las razones, si se les puede llamar así, que están culturalmente determinadas. No pasa la... Al revés. A ver. Ahí está. Miren. Tenemos aquí el objetivo de este proyecto de investigación, dice, realizar un documento testimonial, es una serie de testimonios, incluso ya tengo bastantes testimonios que empecé a recuperar en 1996, y parte de ellos ya están publicados de manera suelta en el documento del Estado del Desarrollo de los Pueblos Indios que publicó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 2000, ahorita lo vamos a ver, pero es realizar un documento testimonial de carácter antológico. Lo que pienso hacer es una antología en donde, lo que les voy a mostrar ahora, diferentes pueblos indígenas documentados y en regiones particulares y de carácter analógico, comparativo, o sea, va a ser antológico en cuanto a una compilación y analógico en términos de comparación, que no solamente me interesa lo que dicen los pueblos, sino cómo la percepción es un factor importante entre lo que ellos están viviendo.
quería conocer cuáles son las percepciones que la población indígena tiene acerca de las evidencias del cambio climático. Y digo lo de las evidencias, pues porque en ese contexto cultural, pues el concepto de cambio climático simplemente no existe en la lengua originaria. Le pueden llamar de muchas otras formas, pero menos cambio climático. Aquí, la metodología. Pues la metodología que estoy utilizando es una metodología, digamos, es una metodología mixta, porque estoy utilizando una metodología analógica, el método etnográfico, y con base en el método etnográfico, precisamente estas dos instancias de percepción, el concepto EMIC, que es la percepción que tienen los pobladores locales, y el concepto ETIC, que es la que tienen, en este caso, los investigadores. Y son dos realidades diferentes o dos formas de interpretación y acceso a la realidad. Y aquí lo pongo en el ETIC, el punto de vista de los investigadores o la comunidad, ¿verdad? Porque no solamente son ellos, también están los medios. Los medios, ahorita voy a hablar rápidamente acerca de su contribución en cuanto a la percepción del fenómeno. El punto de vista que tienen los medios u otros grupos sociales, de dónde proviene la interpretación del fenómeno. Entonces, mi metodología es esta, es etnográfica, retoma parte de la historia de las mentalidades y se basa en un método etnográfico comparativo. Esta es la estructura del documento, digamos, cuando esté concluido, al menos en esta versión preliminar, esta es la estructura que se puede enriquecer en lo que se referiría al punto de los testimoniales. Pero a diferencia de un libro en donde son entrevistas, simple y llanamente, que no lo va a hacer, el testimonio a mí me permite profundizar en los campos semánticos de la conceptualización indígena. En esta conceptualización de lo semántico, de sus significaciones, que yo hago el análisis para llegar precisamente a una interpretación que nos dé lugar a la combinación entre el dato científico, como lo pueden ver ahí. Yo comienzo con un ensayo que se llama La percepción como manifestación cultural. Es decir, todos los seres humanos percibimos, pero lo que percibimos no es lo mismo y está determinado por una matriz cultural. Lo que veíamos ayer en el taller del concepto de realidad. Si nuestro concepto de realidad tiene un consenso social entre una población determinada, fuera de ese campo cultural, el concepto de realidad se va a transformar. Y justamente la percepción es uno de los vías de acceso o de formulación, mejor dicho, del concepto de realidad. Entonces, así es que en este ensayo, la percepción como manifestación cultural, siguiendo la tradición del autor que cito posteriormente, que es Edward Hall, que algunos de ustedes lo deben de conocer, en cuanto a sus importantes aportaciones a la teoría proxémica, es decir, a las percepciones culturales y usos del espacio. Después paso precisamente a la sección 3, que son los testimonios, en donde tengo al menos ya bastante avanzado, pero todavía me faltan otros grupos culturales, y le puse así: el bosque Rarámuri, o sea, la percepción del bosque Rarámuri. Le pongo así el bosque Rarámuri porque son indígenas rarámuris con quienes he estado trabajando esto. E incluso fíjense que a partir de este estudio me ha llevado sin quererlo, digo porque la realidad no está dividida, y sin quererlo me ha llevado a conocer campos para mí insospechados, interesantes y que pocos investigadores han trabajado, que es el aspecto etnoastronómico, ¿sí? O arqueoastronomía. Entonces los rarámuri, yo no lo sabía, yo lo descubrí hace 10 años, que los rarámuri son unos expertos visualizadores del cielo. Y son una revelación, ¿por qué? Porque ellos no tienen, a diferencia de los grupos mesoamericanos sedentarios, como en el caso de Xochicalco, en Chichén Itzá, en donde tenemos evidencia de que hay observatorios, y ahí en la Sierra Tarahumara no los tenemos. Entonces, la manera de observar el cielo es tan peculiar y tan interesante que ellos, fíjense, si algo perdimos culturalmente hablando en el conflicto, en el choque cultural, en 1521, cuando la caída de México Tenochtitlan y viene todo el proceso de destrucción cultural, que precisamente el antropólogo francés Robert Jolin llama de una manera muy acertada los procesos descivilizatorios. A todos esos procesos de conquista entre el siglo XIII y el siglo XVI, siglo XVII, procesos descivilizatorios. Cuando en otros casos desde Europa se hablaba del proceso civilizatorio, ¿no? Ellos vinieron a civilizar a las poblaciones en América. Dice Jolin, pues simplemente no, vinieron a destruir esas civilizaciones. Entonces, justamente a partir de este elemento recupero también una línea que no puedo trabajar porque no me da tiempo, no me da la vida, pero ese tema que descubro en pueblos nómadas, que fueron nómadas en algún momento de los rarámuri, en la Sierra Tarahumara, sus estrategias, sus técnicas de visualización del cielo y la relación que tiene en la conducta social, que es muy interesante.
Entonces el bosque raro es uno muy importante. Después me voy al desierto Concac con los Seri entre Punta Chueca y Desemboque, la selva Lacandona, que bueno, así se llama incluso el lugar, y el humedal Chontal, del cual hizo ya alusión ahorita la maestra Muñoz Sevilla, que en esta región, ese reservorio, uno de los reservorios más grandes de agua dulce en México, en el país, precisamente se vio amenazado. No sé si ustedes saben que se vio amenazado ese ecosistema hace 50, 30 años e incluso hasta hace poco, con la tentación de secar el humedal para convertirlo en tierra de producción ganadera. Como ha pasado en muchos casos, destruye el bosque para meter ganado, o sea, destruye el ecosistema para hacer cosas actividades productivas que no son aptas para él. Entonces esa sería una estructura culturalmente hablando, y después tenemos las características del texto. Hago un análisis ecogeográfico de la región, de la Tarahumara, del desierto Seri, de la selva Lacandona y el humedal Chontal. Hago una caracterización y cómo de esas formas de vida, de los Rarámuri, los Seri, los Concac, los Xalach-Winik y los Chontales, han mantenido con la naturaleza. Entonces la información científica, biológica, ecológica y etnográfica, la que hago una ficha para caracterizar la región y cuál es el estado en el que se encuentra. Después incluye el testimonio y relato fidedigno, sin alteración alguna, sin censura, sin recorte, todo el relato, y posteriormente yo hago mis conclusiones. Esa es la estructura que lleva a la parte testimonial. La presentación de la información, la presentación del punto de vista, y después en conclusiones es donde viene el análisis semántico respecto a la percepción que ellos manejan. Y aquí estamos entrando a los campos simbólicos, como diría el autor Víctor Turner, el autor de La Selva de los Símbolos, que es un librazazo ese, que me permite precisamente hacer una interpretación de los contextos culturales a partir de los propios códigos de la población. ¿Cuál es el requisito? Saber qué significan. Y pues no es fácil. Entonces es estando ahí con ellos y tratando de traducir una serie de signos, de significados relacionados con el mundo natural. El producto, un libro con esta estructura que se va a enriquecer la parte testimonial, si fuera posible, si consigo mayor financiamiento para este rollo, pudiéramos tener 3 o 4 ecosistemas con pueblo indígena documentado, un video de 30 a 40 minutos presentando muy bonito, un video documental bonito, con las entrevistas, los lugares, el análisis. Y algo muy importante, no solamente que esto sea información para que la gente la conozca, sino qué estrategia podemos derivar de este conocimiento. El sustrato precisamente de la etnobiología, de la etnoecología, de la historia ambiental, son los conocimientos, los saberes locales. Y a mí me interesa mucho que el saber local se convierta en un instrumento para la mejora de las condiciones de vida. Además que, por ejemplo, el cambio climático, y eso sí lo tengo muy claro, si es posible, que yo soy escéptico ante esto, si es posible frenarlo, ya no digo detenerlo, frenarlo, desacelerarlo, si es posible, yo creo que tiene que ser con acciones locales. Ahora sí, como dicen, ¿verdad? De lo local a lo global, piensa local y actúa global. Entonces, bueno, pues este libro está inspirado en esta. En el año 1996, precisamente, este proyecto comienza con este seminario allá en la UNAM, en la Facultad de Ciencias de la UNAM, con el trabajo que estábamos haciendo dentro de la Asociación Etnobiológica Mexicana. Entonces, bueno, este seminario de pueblos indígenas, bioconservación y ecoturismo, un enfoque etnobiológico, dio lugar a estos procesos de investigación que yo estaba trabajando paralelamente con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo a través del Instituto Nacional Indigenista. De ahí se hace una investigación muy interesante, que es la de pueblos indios y medio ambiente, que fue publicada en el Estado del Desarrollo. Esta fue la publicación que se hizo de 6 años de trabajo en donde hicimos el primer diagnóstico socioambiental de las regiones indígenas de México. De 1994 al año 2000 hicimos este diagnóstico. ¿En qué aspectos? Deforestación, un tema que trabajamos. El otro fue saberes colectivos, propiedad intelectual, erosión hídrica y eólica en las regiones indígenas y el impacto de las políticas de conservación ecológica, áreas naturales protegidas y pueblos indios. Y empezamos a trabajar la línea de ecoturismo, porque esto pues ya tiene algún tiempo que se empezó a plantear. Entonces, eso está publicado aquí, esos resultados, y en particular esta entrevista, que fue el origen del proyecto. Fíjense, de esta entrevista que ahí estoy, eso fue en 1996, ya tiene como 17 años, no tenía canas.
con Margarita Baquetero. Y Margarita Baquetero en la actualidad es una indígena rarámuri, líder de la asociación Mazuque Care, Las Manos de la Mujer. Y en esta entrevista que yo platicaba con ella y le dije, allí estamos en Cusarare, no sé si ustedes conocen, Cusarare, adelantito de Krill, muy cerca de Krill, de San Ignacio Arareco. Estamos platicando muy agradablemente fuera de esta tienda de la Sede Sol, y le preguntaba yo que si se acordaba cómo era el bosque cuando ella era niña. Y me empezó a hacer un relato fabuloso, además una memoria fabulosa de que con detalles y todo esto. Y a partir de ahí surgió esta idea, porque empecé a encontrar que no solamente era una descripción del bosque, era percepción de cómo había cambiado, de cómo se había transformado el bosque, por ejemplo, de la desaparición de algunas especies animales, de los procesos de invasión de terrenos. O sea, era una memoria viva, interesante y que repercutía en la actualidad sobre esto. Después, en estos talleres que estuve trabajando, por ejemplo, esto sigue siendo la Tarahumara, con National Park Service estuvo financiando algunos talleres y Mariposa Monarca hace para el manejo silvícola, y me vuelvo a encontrar con esos relatos impactantes. Algo que encontraba yo en la población rarámuri era esa preocupación del cambio, de la transformación, de cómo el bosque se iba cambiando, no solo deforestando, cómo se iba transformando, y qué significación tenía para ellos, cómo había una advertencia desde otro punto del mundo en donde los dioses, los seres que habitan el bosque estaban molestos. Y en esta versión, en este relato, por eso le llamo relatos de lo profundo, porque son muchos relatos, empieza a interactuar la población, como es en esta incomprensión de qué está ocurriendo y por qué el protector del agua, el protector de los animales, está enojado, aun cuando nosotros hagamos ofrendas, etcétera. Otra fue, por ejemplo, aquí cuando nos tocó participar en el plan de manejo de la Reserva de la Biosfera Montes Azules en la Lacandona. Juan Chancayón, que es este señor que está acá, uno de los linajes lacandones más importantes que hoy prevalecen en Selva Lacandona, también en esa plática y en esos recorridos que hicimos por Montes Azules, pues unas descripciones fabulosas también del mundo selvático y las transformaciones que ocurrían en este lugar. Precisamente el trabajo comunitario nos dio como lugar encontrar estas variables significativas entre estos pueblos, entre la gente que está habitando Montes Azules, en el corazón de los Montes Azules. Y déjenme decirles que los lacandones que viven, por ejemplo, en la Canja Chansayab, pues son muy diferentes a los que viven adentro de la reserva, que serían estas poblaciones. La Canja Chansayab es un pueblo en donde los lacandones tienen incluso ya mucha experiencia en el trato con los turistas, tienen proyectos de desarrollo turístico, algunos lacandones incluso, fíjense qué interesante, de esta zona de la Canja Chansayab, muy cercana a Bonampak, están casados con europeos o norteamericanas, porque en algún momento surgió en el imaginario hace los años 70, 80, pues que la buena onda y los hombres que estaban en contacto con el paraíso eran los lacandones, italianas, españolas, alemanas, inglesas, norteamericanas, se casaron, se fueron a vivir a la selva y se casaron con lacandones. Es decir, hoy hay niños lacandones rubios de ojos azules, con un perfil racial diferente, por esta migración que se dio de gente europea y norteamericana a vivir con ellos. Entonces, estos pueblos son muy diferentes. Por ejemplo, se llama el Cerro Rojo, este pueblo, que bueno, tiene una visión también un poco difícil porque casi no hablan español ahí, un poco difícil, yo no hablo el Jalachwinik, pero eso es. Luego, otro que tiene que ver en el trabajo que se hizo en lugares sagrados, en Jesús María Nayarit, con la población indígena en estos proyectos, y tienen que ver precisamente con esta recuperación de tradiciones. Y bueno, y después en mesas específicas, por ejemplo, en el segundo coloquio, que allí está Margarita Baquetero, está Isidro González Ponciano, Berrárica, que él ganó el premio a la juventud indígena, el amigo que está del otro extremo, él ganó el premio a la juventud indígena, y gente con la que me he vinculado que son como los relatores contemporáneos de sus pueblos, con excepción de Margarita Baquetero. También en el tercero se habló sobre este tema. Y bueno, y ahora precisamente viendo los efectos, ¿qué es lo que puedo comentar ahí rápidamente? Ya les presenté el proyecto y mis comentarios finales serían que este año me llamó mucho la atención el efecto mediático que tuvo el tema de la sequía. La sequía no es un tema que haya pasado en la Tarahumara ahora. Precisamente esto que comentó el ingeniero Lace y la doctora Muñoz Sevilla, si no tenemos investigación científica, si no tenemos memoria sobre la historia ambiental del país, podemos decir cosas totalmente equivocadas.
La sequía en México se ha presentado en muchos momentos. El doctor Enrique Florescano tiene un libro que se llama así, Historia de la sequía en México, de los pocos libros que hay sobre historia ambiental. Pero hay una historia de la sequía, y la sequía hubo una fuerte sequía en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, finales del siglo XIX, y por los años 20, que impactaron el centro de México. Eso está documentado. Lo que están haciendo ahora con esta tecnología pues es muy interesante porque nos permite ver con mayor detalle. Punto número 1, la sequía no fue la sequía en la Sierra Tarahumara. Eso fue una información mediática que le sirvió tanto a los en este caso pues están involucrados como por ejemplo los jesuitas. Yo estuve oyendo lo que decían los jesuitas y dijeron, no, pues deposítenos, hagan los depósitos porque estamos en una situación crítica. Y sí, la Fundación Yaguno, por ejemplo, le hicieron depósitos, etcétera, pero yo lo leí como una situación coyuntural, que bueno, que ahí siempre se va a requerir el recurso económico, pero no hay un proceso de planificación, a eso me refiero, para aliviar los problemas de fondo de la sierra. Entonces, ahí sí tener cuidado, los medios, y me parece que hicieron un manejo irresponsable de la información, porque no era la Sierra Tarahumara, hay sequía en otros poblados, y prolongada desde hace mucho. Ese fue un punto. El otro, la visión de los organismos gubernamentales, los mismos ambientalistas, y a lo que voy es esto: si no tenemos la información científica, histórica, sobre la historia ambiental del país, podemos decir muchas cosas equivocadas, y este tipo de estudios contribuye a que, digamos, sepamos de lo que estamos hablando y cuántas veces o cuál ha sido la magnitud del problema. La deforestación, ayer me llamaba la atención que está relacionada con el cambio climático, decía Salvador Anta, el biólogo, mi querido amigo mío. Nosotros estudiamos juntos, él estudiaba biología y yo antropología. Y decía que la cifra oficial era 150,000 hectáreas de pérdida arbolada por año. Pues nosotros hace 15 años estábamos registrando con cifras oficiales 350,000 a 750,000 hectáreas anuales. Entonces no me checó el dato. Nosotros en ese texto, en el del Estado del Desarrollo de los Pueblos Indios, hicimos un pronóstico de que para 50 años, es decir, como para el año 2040, prácticamente se perdió la cobertura forestal en bosques y selvas, porque la tasa de deforestación nosotros la estamos calculando en 650,000 hectáreas anuales. Y por último, entonces, con todos estos datos, pues ya podemos empezar a observar cómo, o a entender precisamente todos estos elementos simbólicos de significación cultural, y con imágenes que ya se están convirtiendo en icónicas: el deshielo de los polos, de los glaciares, cómo se están muriendo los osos en estas cuestiones ya donde el hielo se derrite y pues se ahogan. Yo he visto escenas muy feas y que mejor le corto cuando veo que los ositos se están ahogando, pues porque el hielo en el que estaban se empieza a derretir y se ahogan. O las madres tienen que meterse al mar necesariamente para cazar, para pescar, y se ahogan en el mar. Entonces estas imágenes icónicas, la ritualidad, por ejemplo, algo que sí veo es que los pueblos indígenas, especialmente los Wixárika, en esta relación del cambio climático acentúan su ritualidad. Es decir, el ritual de alguna manera tiene que influir en que la Tierra se recupere, en que el planeta sane. Y bueno, pues vean por ejemplo, ¿no?, los efectos de la sequía, que eso lo vimos en los años 60 en África. La hambruna en África tuvo que ver con un proceso de sequía prolongada de más de 10 años, si ustedes recordarán. El tiempo es un factor importante, sigue avanzando el tiempo, sigue avanzando la transformación climática, y digo, no hay nadie quien la frene ni la desacelere. Los productores, que son otro de los el impacto, la doctora Muñoz Sevilla habló de la seguridad alimentaria. Nosotros ahora somos importadores de alimentos cuando fuimos unos productores y exportadores de granos básicos, ¿sí? Entonces, este es el mundo en el que estoy trabajando, de la simbolización, la significación, de esos otros lenguajes que coexisten en el siglo XXI, en la era de la modernidad, de la posmodernidad, del desarrollo sustentable, en estas visiones, con esta riqueza que es la que tenemos y desconocemos, y que además históricamente, por ejemplo, también ha habido cambios. Estas personas que están aquí son los herederos, ellos son los herederos de estas personas. Entonces también la población, hay que entender la población y las visiones de la población indígena se han ido modificando. Los yaquis ya no viven así, la población yaqui ya tiene otras formas de vida, pero son los testimonios de nuestro estado. Los Wixárika, precisamente es la ritualidad. Si algo se conoce de los Wixárika es su ciclo ritual prolongado durante todo un año, que estoy documentando también, la relación del hombre con el planeta, y estos textos que me parece significativo ya compartirles para comentar, que el cambio climático tiene que ver con
los sistemas de alimentación, sus dimensiones, su determinación cultural. Esto otro que le llaman la resiliencia, ¿verdad?, en cuanto a los procesos de adaptación y recuperación, que esos libros, estos textos tienen que ver con este tema que les estoy comentando, en este caso de las naciones indígenas del Pacífico, ¿verdad?, cultura y cambio climático. Estos son estudios que se han hecho sobre poblaciones específicas en diferentes latitudes del planeta. Ajá. El programa RED de cambio climático también estudiado por allá, en Asia, etcétera. Las poblaciones locales impactadas y bueno, la recuperación de la tradición. Aquí estamos viendo precisamente esos procesos migratorios, los birráricas, las representaciones del mundo que también estoy recuperando del cambio climático en otro lenguaje. O sea, todo esto es otro lenguaje que nosotros no manejamos y que estoy haciendo recuperación en por ejemplo, en los ñéricas, etcétera, los procesos de certificación, la pérdida de la tierra en algunos casos de suelo que ayer se hablaba y cómo se resignifican estos en procesos culturales. Y por último, si hablamos de una visión sustentable de este problema, ¿qué va a pasar con estas poblaciones, de estos productores primarios que están viendo degradándose aceleradamente sus recursos? Entonces, esa es mi reflexión. En esos lugares en donde el productor primario vive en un estrecha vínculo, no quiere decir con la naturaleza porque es un absurdo, nosotros estamos en contacto con la naturaleza transformada todo el tiempo, pero ellos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué piensan y qué va a ser de estos niños que habitan en estas poblaciones, que además se están transformando agigantadamente? Relatos de lo profundo, pues entonces es un proyecto que les comento, es esta otra visión, esta otra realidad desde la otredad, como diría Octavio Paz, de la visión del cambio climático y la degradación ecológica entre la población indígena. Gracias.